Hemos estado hablando acerca de este nuevo año que está empezando apenas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Hemos hablado de que estamos en un nuevo año, un nuevo comienzo, y que este año vamos a predicar. Nuevo comienzo para predicar. Y les pregunto, ¿qué se necesita para predicar? Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Exacto, saber de quién vamos a predicar. Conocer que vamos a hablar a otros. Porque Dios nos ha dado el privilegio de conocer su amor, su gracia, su bondad. Conocer de Él. El Señor se ha manifestado a nosotros para que lo conozcamos, pero para que también prediquemos. Enseñemos a otros acerca de Dios. Y por eso hablamos que lo primero es conocer a Dios. Para hablar de Dios, o para hablar de alguien, o para hablar de algún tema, necesitamos primero ¿qué? Conocerlo. Y cuanto más de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y Dios nos dejó una forma muy práctica y muy completa de conocerle. ¿A través de qué? De su palabra, de la Biblia. Pero nosotros debemos identificar la palabra de Dios, que es lo que hablábamos la vez pasada, no como un libro de historia, o como un libro de religión, o como un libro más de cultura general, sino como el manual de nuestra vida. Porque Dios, que conoce nuestra vida y sabe cómo funciona, nos dejó un manual, que es la palabra de Dios. Es su palabra, y por eso no es solamente leerla, hay que estudiarla y hay que vivirla. Porque eso es lo que hace la diferencia. Una persona se puede saber la Biblia, pero no vivirla. Es más, el diablo se sabe la Biblia, pero ¿de qué le sirve? Nosotros, puede que no lo aprendamos, porque pues es bastante lo que hay en su palabra, que no la sabemos de memoria, pero sí debemos estar estudiando constantemente su palabra para vivirla, para que eso haga un cambio en nuestro ser. De nada me sirve a mí saber un versículo y poderlo recitar bien bonito, bien fluido, si no lo estoy viviendo. Entonces, hemos hablado que lo primero y más importante es conocer a Dios a través de su palabra y vivirla. Eso es fundamental. ¿Qué más se necesita para predicar? Vamos al Evangelio de Lucas ahí mismo, y ahora leamos el verso 18 y 19. ¿Quién lo lee? Ahí mismo, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, donde estamos, pero leamos el verso 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este versículo comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ¿qué? Me ha ungido. ¿Quién me ha ungido? El Espíritu Santo. Lo segundo que necesitamos para predicar es la unción del Espíritu Santo. Dios nos unge, nos cubre, nos sella con el Espíritu Santo. Y suena bonito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo yo ser ungido por Dios? Porque vemos que el llamado está ahí a predicar, ¿cierto? Terminamos ese pasaje leyendo y dice que a predicar el año agradable del Señor, hacer una serie de pasos allá del mensaje de salvación de Dios. Necesitamos conocer de Dios sí o sí, y necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para eso? Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38 y verso 39. Dice, aquí está hablando Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Ese texto lo conocemos muchos. Pero continúa diciendo el verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En este pasaje está Jesús hablando. No había sido crucificado todavía. Enseñando. Pero mira que dice, el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura. ¿De dónde correrán ríos de agua viva? De su interior. De su interior. Dice, ¿le caerán ríos de agua viva? Correrán. ¿De dónde vendrán los ríos de agua viva? De su interior correrán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva hacían referencia a quién. Verso 39 dice, ¿esto qué? Esto dijo del Espíritu. Espíritu está con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula se refiere a quién? Al Espíritu Santo. O sea que esos ríos de agua viva van a fluir ¿desde dónde? Desde adentro de nosotros. ¿Y a quién se refiere? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de fluir desde adentro de nosotros. O sea, si yo necesito la unción del Espíritu Santo, esa unción está dentro de ti y dentro de mí. Pero ¿para quiénes es? Verso 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Cuando nosotros creemos en el Señor, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y esto hace referencia al Espíritu Santo. Pero ¿cómo hay que creer en Jesús? ¿Cómo dice el verso 38? El que cree en mí, ¿cómo? ¿Cómo dice la Escritura? Entonces, la unción del Espíritu Santo la recibimos cuando creemos en Jesús. Así de sencillo. Así de fácil. Así de fácil. Así dice. Hay varios textos que hablan acerca de eso. De que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces ahí dice que el Espíritu Santo desde nuestro interior brota, vive, habita. Pero para eso se requiere creer en Jesús, como dice la Escritura. Realmente, de corazón, de verdad, creer realmente en Jesús. No es solamente que yo lo leí por ahí, que yo sé que Dios existe, sino realmente creer en Él y creerle a Él. Suena como lo mismo, ¿cierto? Pero es diferente. ¿Sí? Un muchacho puede creer en su papá o en su mamá, pero si la mamá le dice, mi hijo no vaya por allá porque es peligroso, y el muchacho de todas formas va, cree en la mamá, pero le creyó. Eso nos pasa con Dios. Creemos en Dios, pero le creemos a Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, pero como dice la Escritura, recibimos la unción del Espíritu Santo. Es poder tener claro lo que Dios quiere en nuestro ser. Entonces nosotros podemos ser ungidos por el Espíritu Santo en este momento en el cual creemos en Él. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, vamos a leer el verso 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
está hablando espíritu en mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Eso dice el Señor, que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, pero debemos creer en Jesús de verdad. ¿Y cómo sé yo o cómo hago para creer de verdad en Jesús? ¿Qué dice el verso 15? Ese creer en Jesús de verdad implica dos cositas. ¿Qué dice el verso 15 que implica? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces aquí vemos que eso implica amarle y guardar sus mandamientos. O sea, otra vez, conocerle. O sea, otra vez, conocer su palabra. Necesitamos conocer a Jesús para poder guardar los mandamientos, conocer de Dios lo que Dios nos enseña para poder guardar los mandamientos. Porque uno dice, yo soy buena gente, con eso debe ser suficiente. Pero si ni siquiera conocemos los mandamientos, ni siquiera conocemos qué es lo que Dios dice, difícil. Porque muchas veces se nos ha enseñado que los mandamientos son los 10 mandamientos. Y ya. Y a veces no lo sabemos y a veces no sabemos ni siquiera qué significa. Pero si nosotros empezamos a estudiar la palabra, encontramos que inclusive esos 10 mandamientos Jesús los resumió en 2. Pero si estudiamos la palabra de Dios, vemos que muchas cosas que el Señor nos enseña es para que nosotros disfrutemos de las bendiciones de Dios. Y ese es el propósito, que realmente lo conozcamos, porque es que hay que también que, además de guardar sus mandamientos, casi amarlo, amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios si no lo conocemos? Necesitamos conocer de Dios y amarle, pero ese amarle implica guardar sus mandamientos. Y dice que entonces ahí sí, Él rogará al Padre y Él nos dará el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se necesita para predicar? Paso 1, conocerle. Paso 2, la unción del Espíritu Santo, que en esencia es recibirlo. Así de fácil. Pero uno puede decir, es que yo todavía no ando así como caminando en las nubes. No me han salido las alitas todavía. La aureola no me brilla. ¿Cómo hago yo entonces? Y es que debemos tener claro que no siempre vamos a tener la llenura del Espíritu Santo cuando empezamos a conocer de Dios. Muchas veces el inicio es lento o muy lento. Empezamos a conocer de Dios, empezamos a conocer su palabra, empezamos a congregarnos, a estudiar, pero yo todavía como que no me están haciendo las alitas. Me cuesta. Es porque nosotros debemos tener claro que debemos persistir en el andar con Dios. Porque cuando creemos en Él, recibimos el Espíritu Santo. Pero ser llenos del Espíritu Santo, estar en esa llenura, no se da muchas veces de inmediato o no se da constantemente. Vamos a ver el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 en adelante. Vamos a leer hasta el 22. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ese texto es como una lista de tareas para mantener una buena relación con el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero te pregunto, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Y uno dice, a veces hasta eso es nuevo para nosotros. ¿Cómo así yo tengo el Espíritu Santo adentro? Imagínense. Cuando creemos en el Señor Jesús, como dice la Escritura,
recibimos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Entonces, esta lista nos ayuda a tener una buena relación con el Espíritu Santo, a tener una llenura del Espíritu Santo. Y el verso 16 dice que Estad siempre gozosos. estad siempre gozosos. Una pregunta, ¿cada cuánto es siempre? Todos los días, todo instante, a toda hora. Todos los días, a toda hora, en todo momento. Porque es cuando siempre. O sea que debemos estar siempre gozosos. ¿Es fácil? No. De vez en cuando nos ponemos tristes, ¿o no? O molestos, o más que molestos. Pero nosotros debemos buscar estar siempre como gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí. Porque yo recibo la salvación, la vida eterna de Jesús. Porque pase lo que pase en esta tierra, yo me voy al cielo con Él. ¿Quién lo cree? Amén. Y por eso yo puedo estar como siempre gozoso. ¿Desaparecen los problemas? No. A veces hasta la enfermedad dura bastante. El dolor, quién sabe cuántas cosas. Pero yo tengo mi vida en la eternidad con Dios. Y entonces estoy siempre como siempre gozoso. Verso 17, ¿qué dice? Orad sin cesar. Y la gente cree que es orar sin César. Pobre César, ala. Lo sacan del grupo de oración. Así no me puede. ¿Qué es orar sin cesar? Sin parar, sin detenerse, sin rendirse. Así no veamos la respuesta. Así aún no veamos la respuesta. Porque ese es el asunto. Nosotros oramos lo que nos dura la cuerda. Hoy en día esos juguetes no se ven. Pero de pronto algunos de nosotros conocimos los carritos de cuerda. Y uno lo soltaba y eso andaban kilómetros, ¿cierto? Un ratico y ya. Orar sin cesar, hablar con Dios, pedirle, darle gracias, estar en una relación constante con Dios sin rendirse, sin detenerse. Verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo debemos darle gracias a Dios? En todo. En los buenos momentos solamente, ¿cierto? Ay, Dios, gracias porque por fin me pagaron. Y mientras no le pagan a uno, entonces, ay, no, Dios, así no se puede. Yo no voy a ir a la iglesia hasta que no me paguen. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos darle gracias a Dios en todo? Por lo mismo, porque ya soy salvo y mi vida está en la eternidad con Dios y el Espíritu Santo vive en mí. De ahí en adelante puede darle gracias por todo lo demás que usted quiere. Darle gracias en todo. Pero mire lo que dice el verso 19, muy importante. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. ¿El Espíritu está con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. ¿Se refiere a quién? Al Espíritu Santo. O sea que nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Sí. Tenaz, así es. Y por eso uno ve mucha gente que ha conocido al Señor, pero está muy triste o muy mal. Porque aún teniendo el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo morando en él, sus acciones no se parecen en nada a lo de esta lista. Y apagamos el Espíritu Santo, lo bloqueamos, no lo dejamos trabajar, no lo dejamos llenarnos, no lo dejamos que dé gozo en nuestro corazón, no dejamos que el Espíritu Santo nos dé alegría, no dejamos que el Espíritu Santo nos muestre lo que nos conviene hacer, no dejamos que el Señor nos muestre qué debemos hablar, qué debemos decir, sino que andamos con el Espíritu Santo apagado.
Es como si uno en su propia casa bajara los tacos de la luz en la noche. Y no para ahorrar luz e irse a dormir, sino porque yo soy capaz de andar sin luz y punto. Eso nos pasa con el Espíritu Santo. Queremos hacer nuestra voluntad por nuestro orgullo, hacer lo que queremos o lo que nos parece, sin pensar que el Espíritu Santo que está dentro de mí desea bendecirme, enseñarme, mostrarme, guiarme. Verso 19, no apaguéis al Espíritu. Verso 20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Profecía es la palabra de Dios, la enseñanza que viene de la boca de Dios, lo que Dios nos enseña. El verso 19 dice que ¿qué? Que no ¿qué? Casi, verso 20, no menospreciéis las profecías, no rechacemos la palabra de Dios. Ay, es que sí, yo debo leer la palabra de Dios todos los días, estudiar un pedacito, 5 minutos, pero ayer ya lo hice, entonces ya hoy no, y al día siguiente tampoco. Cuando se da cuenta, la Biblia está llena de polvo. Le gasta uno más tiempo al Facebook y al Instagram que a leerse un versículo de la Biblia. Y uno puede decir, bueno, se gasta 2 horas en Facebook, pero por lo menos 5 minutos en la palabra de Dios, hermanos. Pero es que a veces ni eso. No menospreciemos la enseñanza que viene de parte de Dios, pero, aquí hay un pero, que es el verso 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Porque de pronto estás en un book y ves una enseñanza. Esa enseñanza, ¡hey, qué bien! Me habló, me llega al corazón, pero resulta que el peinado que tiene ese predicador no me gusta. Entonces, ese peinado no me gusta. O está en la cosita, es que ese pedacito no me gustó, ¿sí? Y entonces, nada le gustó. Entonces, de aquí en adelante no vuelvo a estudiar nada porque ese pedacito no me gusta. Escudriñemos todo, pero retengamos lo bueno. Pero cuando uno está estudiando la palabra de Dios, también tiene que analizar, también tiene que revisar, también tiene que filtrar a través de la palabra si lo que se está diciendo es correcto. Por eso debemos conocer de Dios, estudiar su palabra, otra vez, conocerlo como dice la Escritura, no como lo digo alguien por ahí, no como lo enseña quién sabe en dónde, sino como lo dice la Escritura. Ojo con eso. Entonces necesitamos la palabra del Señor, pero debemos escudriñar, analizar, evaluar y retenerlo bueno. Verso 22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Abstenerse de toda especie de mal. ¿Eso es qué? No pecar. Y uno dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me llena? ¿Por qué se me va el gozo? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué tal cosa? Mira a ver si ese es el problema. Porque uno quiere hacer pequeños pecaditos, dice uno, pero realmente lo que está haciendo es, apagando el Espíritu. Porque necesitamos avivar el fuego del Señor en nosotros. Pero nosotros debemos hacer estas tareitas que nos van a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios y a crecer en la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tenerlas muy claro y muy presentes para que día a día andemos en ello. Porque es que volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19, el texto con el que empezamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor nos unge con un propósito, y es un propósito grande. Miren todo lo que dice ahí. Miren todo lo que Dios espera que nosotros hagamos.
que ese propósito del Espíritu Santo en nosotros se cumpla. Llevar ese mensaje de parte del Señor. Paso 1, conocer a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Paso 2, la unción del Espíritu Santo. Creer de verdad en el Señor para ser ungidos por Él. Les pregunto, ¿quién dijo esto? Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ahí lo dijo Jesús. Pero Jesús lo estaba leyendo de este libro. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, Antiguo Testamento. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa palabra que estaba leyendo el Señor en ese momento es del libro del profeta Isaías. Ya estaba escrito hace el gran profeta Isaías. Porque es que ser ungido por el Señor era un privilegio de pocos. ¿Por qué? Porque había que conocerle. Y no todos conocían de Dios. Mucha gente estaba no lejos, sino re lejos de conocer de Dios. Era un privilegio para poquitos. Porque ¿cuánta gente o qué porcentaje de la población creía y conocía a Dios en la época de Adán y Eva? Pues fácil, ¿no? Todo el mundo conocía a Dios porque apenas era Adán y Eva. El 100% de la población. Pero hablemos en la época de Noé. ¿Cuánta gente creía en Dios y le creía a Dios en la época de Noé? Noé. Porque todos los demás por fuerita. En la época de David, ¿cuánta gente creía en Dios? ¿Cuánta gente le creía a Dios? ¿Qué porcentaje? No diría, no, pues todos. ¿Y contra quién peleaba David? ¿Contra quién eran esas guerras? Había mucha gente que no conocía de Dios, entonces no tenían el privilegio de conocer de Dios y por ende no había forma que fueran ungidos. En la época de Jesús, lo mismo. ¿Cuántos pueblos y cuántas regiones en esa época, hace 2000 años, ni idea de nada de Dios? ¿Y cuánta gente hoy? ¿Cuánta gente hoy en día no conoce de Dios o cree en Dios a su manera? ¿Y uno puede creer en Dios a su manera? Pues de poder puede, pero ¿le conviene? No, porque él cree en él como dice la Escritura. Entonces, la unción del Espíritu Santo es un privilegio, es para todos, pero es un privilegio que nosotros tenemos hoy. Porque es que miremos el comienzo de Isaías. Vamos ahí mismo en el libro de Isaías, pero en el capítulo 6, del verso 1 en adelante. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí está hablando Isaías. Verso 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije, ¿quién dijo? Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿En qué condición fue llamado Isaías? ¿En qué condición estaba Isaías cuando es llamado por el Señor? Muy seguramente como tú y yo, sin conocer de Dios, haciendo cosas buenas unas cuantas
malas otras muchas, quién sabe en qué condiciones. Pero el Señor se le presenta a Isaías. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas ¿qué? Con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Como caliente el carboncito, ¿no? Con unas tenazas tocaba cogerlo. Mas le fue perdonado el pecado a Isaías. Nosotros también tenemos ese privilegio, el perdón de nuestros pecados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Pero mire lo hermoso, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. La unción del Espíritu Santo es con un propósito. ¿Estamos realmente dispuestos a ir? ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesta a ir? A decir: heme aquí, envíame a mí. Porque recibimos el perdón de nuestros pecados y la unción del Espíritu Santo para ser enviados a predicar el año agradable del Señor. Esa unción, hermanos, es un privilegio que Dios nos da. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio de su unción. Oh Señor Dios Santo, gracias por el privilegio de conocerte, por el conocimiento de tu amor y de tu gracia en nuestros corazones, en nuestra vida. Porque tú, Señor Dios, nos tomaste, aunque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Aunque estaba lejos de ti, Señor, tú me llamaste. Oh Señor, yo todo lleno de pecado, aún así me abrazaste y me limpiaste del pecado por tu sangre preciosa. Oh Señor Jesús.